Imagínate esto, estás a orillas de un río en Navarra. Año 1137. Has caminado durante semanas desde Francia con tus 2 caballos cargados para llegar a Santiago de Compostela. Ves a 2 hombres sentados en la orilla, afilando unos cuchillos. Les preguntas si el agua es potable. Te miran, te dicen que sí, abrevas a tus caballos, los 2 caen muertos al instante. Y entonces los 2 hombres se levantan, se acercan, y empiezan a desollar a los animales. Era lo que estaban esperando. Esta escena no me la estoy inventando. Está escrita, con pelos y señales, por el monje francés que protagonizó la historia. En un libro del año 1140. El primer guía de viajes de la historia de Europa. Y lo que el monje escribió sobre los españoles es tan brutal, tan políticamente incorrecto, que hoy sería absolutamente impublicable. Bienvenido al Codex Calixtinus. El protagonista de nuestra historia se llama Aymeric Picaud, monje cluniacense, francés, natural de Parthenay, en la región del Poitou. Hacia el año 1137 emprende el Camino de Santiago y, a la vuelta, escribe la obra que le dará fama eterna, el libro 5 del Codex Calixtinus. Y aquí conviene entender lo que es este códex, porque no es un libro cualquiera. El Codex Calixtinus es un manuscrito del siglo XII custodiado en la Catedral de Santiago de Compostela. Se divide en 5 libros que reúnen sermones, milagros, liturgia, música. Contiene algunas de las primeras partituras polifónicas que se conocen. Y, en su parte final, el libro 5, una guía práctica para el peregrino. Rutas, etapas, pueblos, santuarios, advertencias, consejos. Es, literalmente, el primer TripAdvisor de la historia. 900 años antes de que existiera Internet. Y Picaud, nuestro monje, escribió ese libro 5 en primera persona. Contó lo que vio, lo que comió, lo que le cobraron de más. Y, sobre todo, contó lo que pensó de cada pueblo que se encontró por el camino. Spoiler, no pensaba nada bueno. Picaud organiza su crítica en orden geográfico. Empieza por Francia, cruza los Pirineos y va descendiendo región por región hasta llegar a Santiago. Y en cada zona se detiene a describir a sus habitantes con un nivel de detalle. Y de mala idea, que no tiene precedentes. Vamos a recorrer el camino con él, por orden, gascones, vascos, navarros, castellanos y gallegos. Vas a ver que, cuanto más avanza, peor se pone. Hasta que llega a Galicia y algo cambia. Pero vayamos paso a paso. Picaud empieza calentando motores con sus propios vecinos del sur. Los gascones, los describe como, y cito textualmente del libro 5. Habladores, burlones, lujuriosos, borrachos, tragones, mal vestidos y con harapos. Luego se extiende. Cuenta que se sientan alrededor del fuego y que toda la familia, señor, criado, ama y sirvienta, come de un mismo puchero mezclando toda la comida. Y que beben todos del mismo vaso, como, cito, cerdos o perros. Dice que se acuestan a dormir directamente sobre paja podrida, vestidos con los harapos del día. Es verdad que les reconoce una virtud, son buenos en la guerra. Pero incluso eso se lo concede con la boca pequeña, como si le doliera. Y esto, atención, es solo el entrante. Porque ahora cruzamos los Pirineos. Aquí el problema no es tanto de costumbres. El problema es de dinero. Picaud está furioso con los vascos por una razón muy concreta: los peajes. Cuando describe el paso de Sis, el actual Roncesvalles, avisa a los peregrinos de que los recaudadores vascos salen al camino armados con dardos y exigen tributos ilegales. Si el peregrino no paga, le pegan y le registran hasta las calzas para robarle. Y los barqueros son todavía peores. Cobran precio de oro por cruzar ríos que son, cito, muy estrechos. Sobrecargan adrede sus barcas de un solo tronco para que vuelquen. Y cuando los peregrinos se ahogan, los malvados, palabra de Picaud, se quedan tranquilamente con todas sus pertenencias. Picaud está tan indignado que llega a pedir por escrito que los recaudadores, los barqueros y los señores que cobran esos tributos sean excomulgados. No solo en sus diócesis, también en la Basílica de Santiago, delante de todos los peregrinos. Firmado Picaud, año 1140. Eso sí, aunque les tenía cero simpatía, el libro 5 nos dejó una joya involuntaria. Picaud transcribió palabras vascas que oyó por el camino. Urcia para Dios, orgi para pan, ardum para vino, echea para casa, uric para agua, eregia para rey. Es uno de los primeros testimonios escritos del euskera que conservamos. El monje que odiaba a los vascos acabó siendo, sin quererlo, uno de los primeros cronistas de su lengua. Y llegamos al plato fuerte. Los navarros, porque si con los gascones y los vascos Picaud estaba molesto, con los navarros se desata.
Aquí se quita todas las caretas. Cito directamente. Dice que los navarros comen todos de la misma olla, con las manos, revolviendo la comida. Y que, cito, si los vieres comer, los considerarías perros o cerdos. Y sobre su lengua, el romance navarro de la época, escribe, te acordarías de los perros que ladran, pues tienen una lengua de todo punto bárbara. Pero el golpe definitivo es el catálogo de adjetivos. Picaud dedica a los navarros una lista que es, literalmente, antológica. Los llama maliciosos, oscuros, hostiles, perversos, pérfidos, corruptos, violentos, salvajes, impíos, sórdidos, crueles y pendencieros. Todo en la misma página. Todo para el mismo pueblo. Y remata con una frase que es puro siglo XII. Un navarro o un vasco matarían a un francés por una sola moneda. Pero Picaud no se conforma con describirlos. Les inventa un origen mítico. Escucha esto con atención, porque es uno de los pasajes más delirantes de todo el libro medieval europeo. Picaud cuenta que Julio César, harto de que los hispanos no le pagaran tributos, mandó 3 pueblos invasores para castigarlos. Nubios de África, escoceses del norte y... Esta es mi parte favorita. Hombres con cola procedentes de Cornualles. Sí, hombres con cola, pero los castellanos, dice Picaud, se unieron, los derrotaron y los expulsaron hasta las montañas del norte. Allí los invasores, escondidos, violaron a las mujeres locales y tuvieron hijos con ellas. Esos hijos serían, siempre según Picaud, los navarros. Y la palabra navarro vendría del latín non verus, no verdadero. Porque no proceden de estirpe legítima. Todo esto, recordemos, lo escribe un monje, en un libro religioso, que la Iglesia atribuye al Papa Calixto II. Y aquí volvemos a la escena con la que abrimos el vídeo. Porque la anécdota de los 2 navarros afilando cuchillos junto al río Salado, esperando a que los caballos murieran para desollarlos, la cuenta Picaud en primera persona. Según él, les pasó a 2 caballos de su propia expedición. Y remata diciendo que los navarros mintieron a sabiendas cuando les aseguraron que el agua era potable. ¿Fue verdad? ¿Exageró? ¿Se lo inventó para adornar la guía? Nunca lo sabremos, pero ahí quedó, en pergamino, 900 años. Cruzamos los montes de Oca y entramos en Castilla. Aquí Picaud baja un poco el tono. Un poco. A los castellanos los llama ya, en el siglo XII, españoles. En contraposición, curiosamente, a los vascos y navarros, a quienes considera otra cosa. De Castilla dice cosas buenas. Que es una tierra, llena de riquezas, con oro y plata, tejidos y yeguas fortísimas. Fértil en pan, vino, carne, pescados, leche y miel. Pero no puede evitar el zasca final. Añade que está, cito, desolada de árboles y llena de hombres malos y viciosos. Y aprovecha el paso por Castilla para dejar caer un consejo gastronómico que hoy daría titulares. Picaud advierte a los peregrinos. No comáis pescado en España. Ni el barbo, ni la anguila, ni la tenca. Nada de pescado de río. Y tampoco la carne de vaca ni el cerdo. Porque, según él, comunican extrañas enfermedades. El monje francés, básicamente, te está diciendo que no pruebes la cocina española. En el siglo XII. Y entonces llegamos a Galicia. Y algo cambia. Cito textualmente a Picaud. Las gentes gallegas concuerdan mejor, más que las demás gentes españolas, con las nuestras francesas, por las costumbres cultas. Traducido, los gallegos son los únicos de la península que le parecen civilizados. Los únicos que, a sus ojos, están a la altura de un francés. Claro que, siendo Picaud, no podía irse sin dejar un matiz. Añade, pero se las tiene por iracundas y litigiosas en gran manera. Es decir, son cultos, sí, pero de mecha corta y aficionados a los pleitos. Aún así, y después del festival de descalificaciones que llevamos en el camino, a los gallegos casi les da un abrazo. La pregunta obvia es, ¿cómo puede un monje, escribiendo un libro religioso, ponerse a despotricar de pueblos enteros con este nivel de brutalidad? La respuesta está en el contexto. Y tiene 4 capas. Primera capa. Picaud no era un monje cualquiera. Era cluniacense. Y la orden de Cluny era, en el siglo XII, la potencia eclesiástica más importante de Europa. Cluny competía con las iglesias locales hispanas por el control del camino, por las donaciones, por los peregrinos. Describir mal a los locales era, entre otras cosas, convencer a los peregrinos de que se alojaran en hospicios franceses y no en los hispanos. Segunda capa. Escribía para franceses. Su público no eran los españoles. Eran peregrinos poitevinos, borgoñones, parisinos. Gente que tenía que convencerse a sí misma de que merecía la pena cruzar los Pirineos.
Pintar a los locales como salvajes hacía la aventura más heroica. Tercera capa. El camino era política pura. En aquella época estaba en pleno auge y había intereses cruzados entre Roma, Cluny, los reyes de Francia, los reyes hispanos y el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez. El libro 5 no era turismo. Era un instrumento. Y cuarta capa, la más importante. El códex entero se presentaba como obra del Papa Calixto II. Llevaba una bula papal al principio que le daba autoridad de Roma. Problema. Calixto II llevaba años muerto cuando se escribió el libro. La atribución era falsa. Propaganda eclesiástica con sello papal fraudulento. Dicho de otra forma, Picaud podía permitirse escribir lo que escribió porque firmaba como si fuera el Papa. Y aquí llega la ironía final, la que hace que esta historia merezca un vídeo. A pesar del tono, a pesar de los insultos, a pesar de los hombres con cola de Cornualles, el libro 5 de Aymeric Picaud es la razón por la que hoy conocemos con exactitud el trazado del camino francés del siglo XII. Las 13 etapas que describe, desde el Paso de Sis hasta Santiago, siguen siendo prácticamente las mismas que caminan cientos de miles de peregrinos cada año. Los ríos que menciona, los pueblos, los santuarios, los hospitales. Todo sigue ahí. El libro más xenófobo del camino es, al mismo tiempo, el documento que construyó la identidad del camino tal como lo conocemos hoy. Aymeric Picaud creía estar escribiendo contra los españoles. En realidad estaba escribiendo el primer manual de turismo histórico de Europa. Y sin su libro, probablemente, ni tú ni yo estaríamos hoy hablando del camino. Esa es la paradoja del Codex Calixtinus. Si te ha sorprendido todo esto, déjamelo en comentarios. Cuéntame si tú harías el camino sabiendo lo que Picaud pensaba de tu región. Si te ha gustado este tipo de historia medieval bien contada, suscríbete al canal, que tengo más vídeos del Códex y del camino en camino. Nunca mejor dicho. Nos vemos en el siguiente. Buen camino.